Son las 5:10 de la tarde, seguimos en directo aquí en Me Importas Tú y enseguida les damos una buena noticia, en este caso una buena noticia empresarial. La Caixa patrocina esta noticia. Y hablamos de empresas que forman parte del colectivo de ANEL, ya que la presidenta del Gobierno, Yolanda Bárcena, contaba recientemente, destacaba que el Gobierno va a apoyar con 1,8 millones de euros a las empresas de economía social, cooperativas y sociedades laborales, en su mayor parte durante este año 2013 y a través de diversas convocatorias de ayudas destinadas a la contratación de empleados, la ejecución de inversiones y la creación de nuevas empresas. La presidenta hacía estas declaraciones durante la clausura de la Asamblea Anual de la Asociación Navarra de Empresas Laborales, ANEL, que agrupa, recuerden, a 165 empresas que pertenecen a un sector que ha revelado un comportamiento más positivo que otros en el mantenimiento y la creación de empleo en Navarra. Nacional y en sociedades laborales en un 152. La Caixa ha patrocinado esta noticia. Una noticia empresarial que nos lleva a hablarles de otras cuestiones que nada tienen que ver, en este caso, con este ámbito, pero sí con las empresas, como las asesorías de imagen. Hoy hablamos de Más que 1000 palabras. Sus responsables, Carmen y Eugenia, hoy nos acompañan y nos van a hablar de cómo podemos peinarnos, cómo ocuparnos de nuestro cabello en función de la simetría de nuestro rostro o asimetría, por el contrario. Damos la bienvenida a Eugenia hoy. ¿Qué tal, Eugenia? Buenas tardes. Carmen, ¿qué tal estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, Amaya. Muy buenas tardes. Llevamos mucho tiempo, además, trabajando en conjunto y en colaboración. Hoy es un día, además, muy especial, lo vamos recordando en el programa, porque es nuestro primer aniversario aquí en Navarra Televisión. Os tenemos que agradecer siempre vuestra colaboración también, Carmen y Eugenia. Gracias a vosotros por invitarnos siempre, o sea, que muy bien. Muy bien. Bueno, hoy hablamos del rostro, ¿verdad? Del óvalo facial, las diferentes formas y en función de la forma, cómo debemos peinarnos, ¿no, Carmen? En función de... hay diferentes tipos de rostro, podemos partir siempre de un rostro que se dice el ideal, que sería el rostro oval, el ovalado. Por ejemplo, en tu caso tienes un rostro ovalado. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que te puedes permitir, a nivel, por ejemplo, de maquillaje y a nivel de peinado, tienes muchísima más facilidad y te van a sentar diferentes peinados con mayor facilidad que cualquier persona que tenga una desproporción. Entonces, nosotras siempre hacemos un análisis de visajismo, pues por ejemplo con el cliente, para valorar ese rostro y valorar la simetría de todos los componentes. Entonces, una vez que está eso diagnosticado, pues ya podemos pasar al siguiente paso, que es decirle el corte adecuado, decirle el flequillo que debe llevar, los tonos, los colores, y ya una vez que está determinado, de ahí ya se pasa a lo que es el peluquero, ¿no? El estilista, que será el que ejecutará realmente esas propuestas. Ahora estamos viendo, por ejemplo, el óvalo rectangular en este caso, ¿verdad? Vamos a comentar un poco cómo es esa forma y qué le favorece más o menos a una persona que tenga ese ángulo de cara. Sí, mira, el rostro rectangular se caracteriza porque es alargado, ¿no? Es más alargado y más estrecho. Que no es el caso. Entonces, bueno, no es el caso, por ejemplo, de estas modelos, ¿eh? Hemos puesto ejemplos de lo que les viene bien a las de rostro rectangular. ¿Cómo podemos corregir un rostro rectangular? Pues mira, con flequillos abundantes, con flequillos espesos en la parte de la frente. Porque ¿qué ocurre? Que la gente que tiene rostro rectangular, la mayor largura la tiene en la frente, generalmente. Después, también a la hora de los volúmenes, que veíamos en la otra fotografía también, en la anterior, hay que darlos sobre todo en la parte lateral, los volúmenes en los laterales. Después, todo el tema de larguras les va muy bien las melenas, las medias melenas, y en cuanto a recogidos, evitar, por ejemplo, los recogidos altos y colocar siempre los recogidos medios o bajos, como es, por ejemplo, el caso de ese tipo de recogido que lleva en la fotografía Charlize Theron, que lleva ese recogido medio-bajo. Eso sería para corregir. Exacto. Vamos ahora al óvalo triangular invertido. Vamos a ver imágenes enseguida. ¿Cómo es esa rostro? Eso La es. forma, pues como un triángulo, si nos lo imaginamos en un rostro, va a ser una persona con una frente más anchita, son pómulos un poco salientes y luego la barbilla se queda muy estrecha. Entonces, para corregir y ir llegando a esa forma oval, es interesante meter siempre flequillo. Frentes despejadas, cuando hay tanta frente, no. Es mejor meter un flequillo central, como ahora se lleva mucho, o el flequillo como lleva la pelirroja, oblicuo. Un oblicuo lateral también va muy bien,
La cosa es flequillo, porque son frentes como muy anchitas, y luego en la parte de volumen hay que darla sobre todo en la parte de laterales. O sea, la parte de abajo es más estrechita, ¿no? Como un triángulo. Entonces ahí podemos jugar a meter más rizo, más onda, no dejar línea vertical. Ahí no sería recomendable llevar una melena muy recta, ¿vale? Entonces la parte de flequillo y volumen. Bueno, óvalo triangular, bueno, frente y sienes estrechas, pómulos maxilares anchos, ¿no? Sí, en ese caso Eso sí cuadra. es como al revés, ¿no? Lo que ha comentado Eugenia, pero al contrario. Estas personas deben de llevar la mayor carga de cabello, cantidad de cabello en la parte superior, que se puede hacer con flequillos, y luego, sobre todo, lo más importante es desfilar el cabello en puntas y el peinado siempre muchísimo más vertical en la parte inferior. O sea, que se dirija el cabello, las puntas hacia las mandíbulas, adentrado hacia las mandíbulas y en puntas, de manera que podemos rebajar así la carga maxilar. Y en cuanto a, por ejemplo, los recogidos, aquí veríamos que los recogidos les van a favorecer siempre más la parte recogidos en la parte superior, ¿vale? Porque altos, Sí, recogidos arriba. altos, que lo Lo vemos hemos visto en la con el siguiente zapataki, que era como el moño Sí. muy alto. Claro, al Sí. final son más estrechitas de ahí y se pueden permitir esa altura, ¿no? No como veíamos. Ya estamos en el óvalo Sí. cuadrangular, ¿no? Los rostros ¿por qué se cuadrados, caracteriza? Eso es. el rostro más cuadrado son rostros en que la frente con las mandíbulas están alineados, son rostros, diríamos, con más fuerza. Sí. Entonces, sobre todo lo que necesitan también es en flequillo en oblicuo, crear una línea oblicua para crear la forma, en vez de cuadrado, de óvalo, ¿vale? También necesitan largura, no son tan recomendables las melenas cortas, sino ya un poquito más, o media melena o línea vertical. Al final son rostros como más horizontales, al ser cuadrados, necesitamos dar más verticalidad, ¿vale? Para que así ya cree la forma más Claro, el vertical. pelo un poquito más largo, Más ¿no? largo, La no media tan melena, corto, ni ¿verdad? media melena. Los rostros cuadrados no les favorece. Efectivamente. Luego tenemos el óvalo redondo, ¿no? La carita redonda. La carita redonda, de lo que se diferencia de lo que es el óvalo ideal, es que le falta algo de ángulo, ¿no? Digamos que la forma más o menos la tiene más simétrica, pero hay falta angulosidad en la zona de pómulos, en la parte baja de maxilares. Entonces todo ello tiene que ir como, pueden ser por ejemplo cabellos más cortos, le suelen ir bien los cabellos cortos, pero siempre muy desfilados y dirigidos siempre hacia el rostro, ¿vale? De manera lo que decimos, puntitas hacia adentro y capas hacia adentro. Y también a la hora de, si son melenas más largas, intentar evitar cabellos muy ondulados o muy Mejor rizados. liso, Siempre eso, liso. el liso, me da igual a nivel de una capa, Sí. o pasar a capas de peinado más largas, pero también desfiladas, en larguras verticales. Perfecto. Bueno, tenemos el óvalo hexagonal o diamante. Estos Esto es son- para pelo corto, ¿no? Principalmente. Exactamente, lo que queda muy bien los pelos cortos. Estos rostros diamantes serían los que tienen como mucho pómulo saliente. O sea, cuando vemos un ángulo ahí son personas con el pómulo muy saliente. Estas personas les quedan muy bonitos los cortos. Las melenas cortas, el pelo corto. Y también dirigir, si vamos a peinar, dirigirlo también muy hacia adentro. También para recoger y dar un poquito más la forma de óvulo en los laterales, Pero realmente es eso, son gente que está muy guapa con pelo corto. Los rostros hexagonales, sí. Ahí vemos a Halle Berry, ¿no? Que Sí. tiene ese rostro, esos pómulos marcados, ¿no? Eso es. Ella también tiene, las dos, ¿ves? Tiene mucho pómulo. Entonces ahí el pelo recogido muy echado para atrás o cortito les va muy bien. Bueno, a veces no es fácil, ¿no? Podemos tener un estilista o un buen peluquero que nos recomiende, pero vosotros, por ejemplo, tenéis un taller o un espacio muy concreto en Más que 1000 palabras para abordar este asunto, ¿no? Y, bueno, definir a cada persona qué tipo de Claro. corte, liso, ondulado, más corto por un lado, por otro. Sobre todo la asesoría en cabello, lo que se trata es la gente se ve previamente y eso ayuda mucho. Cuando a una persona, nosotros hacemos una de las propuestas, se ven con su rostro Sí. diferentes cabellos, diferentes colores, diferentes larguras. Y ese paso ante el cambio de imagen ayuda mucho. La gente ya no le da tanto miedo que llegas a un sitio y a ver lo que me haces. Claro. Ya vamos todo dirigiéndole es como más lento, ¿no? El cambio. Y le enseñamos, entonces ya saben a lo que vamos, a lo que van, ¿no? Entonces se quedan más tranquilos. desde ahí. Efectivamente. Bueno, pues diferentes tipos de rostro, ahora todo el mundo, o los que nos Ahora, están cambio de viendo, verano, se están hay que- fijando exactamente a qué tipología, ¿no? de óvalo facial corresponden o responden realmente. Carmen y Eugenia, muchísimas gracias por acompañarnos. Una Gracias a lección vosotros. más, ¿eh? Gracias, de Gracias, verdad. gracias. Nosotros seguimos adelante, ya les venimos contando que cumplimos un año, que es nuestro primer aniversario aquí en Navarra Televisión y que lo vamos a celebrar muy especialmente con bueno, un programa en el que sobre todo queremos agradecerles que nos acompañen a lo largo que nos hayan acompañado, ¿no? A lo largo de estos 365 días. El programa es esta noche a las 10.
12 meses de vida para un medio de comunicación que inició sus emisiones el 14 de mayo de 2012 con una clara vocación de servicio público. Un nuevo proyecto audiovisual competitivo y de calidad que surgía para cubrir la necesidad real en Navarra. Navarra Televisión surgió con esa vocación de servicio público y de esa necesidad de que hubiera una tele que se preocupara de contar las cosas de casa. Por ello, esta noche Navarra Televisión quiere recordar lo mucho que han dado de sí estos últimos 365 días. Lo hará mediante un programa especial en el que se repasarán los momentos más importantes de un intenso año que ha estado plagado de noticias que han marcado el devenir de nuestra comunidad. Por lo que queda rechazada la moción de censura. Noticias políticas o económicas, pero también deportivas, culturales o sociales que recordaremos a través de imágenes y con los comentarios de quienes las protagonizaron. Desde las 10 de la noche, la periodista Silvia Lorente irá repasando con los trabajadores de Navarra Televisión algunos de los programas que el canal autonómico ha realizado durante el último año, como Tiramillas, Tanto que contar, Pituti, Entérate o No te pares, entre otros. La información, el análisis, el debate y el entretenimiento han tenido cabida en espacios de temática diversa y pensados para todos los públicos. Todos ellos con el objetivo final de acercar a los telespectadores navarros la realidad de la comunidad foral. Además, esta noche también podremos conocer la nueva imagen de Navarra Televisión para esta nueva temporada, en la que estaremos más cerca de ti. Bueno, pues así es más o menos como ha transcurrido nuestro año y como se lo vamos a comentar y contar también esta noche. Seguimos adelante, hablamos de un libro, el libro que tengo en mis manos, La vida cuando era nuestra, de la escritora vizcaína Marian Izaguirre. Ya está hoy con nosotros, es una escritora muy de éxito, de verdad, porque ha conseguido ya muchos premios con todas sus obras. Ella presenta el libro hoy en Pamplona y nos acompaña aquí en Me Importas Tú. Habla de una Europa cultural, de la importancia de los libros, del reencuentro con la lectura. Hoy tenemos la oportunidad de saludarle en directo. ¿Qué tal, Marian? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Un placer. Bueno, ¿cómo ha sido la elaboración, la creación de los personajes de este libro? Y digo yo que realmente es pues un deseo también de hablar de la importancia de leer, ¿no? De lo interesantes, ¿no?, que son realmente los libros. También se habla de una Europa cultural, ¿no? Sí, es una novela que empieza con una anécdota, con la misma anécdota que me contaron a mí. Es un librero que pone en el escaparate un libro que ha encontrado un libro por casualidad en su librería de viejo y lo pone en el escaparate. Entonces cada día pasa 2 hojas para que la gente que pasa por la calle lo pueda leer. En el fondo, para que la gente que jamás cogería ese libro, que jamás lo compraría, jamás tendría curiosidad por él, se lo ofrece, digamos, al lector imposible, al lector que nunca iba a venir a pedirlo, ¿no? Y asistimos a la vida de varios personajes en esta novela. La vida de Lola y Matías, que son, Matías es el librero, Lola es su mujer, son un matrimonio joven en el año 1951, en el Madrid de posguerra, son perdedores de la guerra y viven una especie de, digamos, exilio interior. Son personajes que han perdido la guerra, por lo tanto están pasando penurias económicas, penurias culturales, su vida ha quedado más o menos diezmada, ¿no? Y de ahí viene el título. Lola dice en un momento determinado, echo de menos la vida cuando era nuestra. Y hay un tercer personaje que es Alice, ¿verdad? Claro, cuando el libro está en el escaparate, la única persona que se detiene a leer ese libro es una mujer inglesa que está de paso por Madrid. Después entra en la librería, se hace amiga de Lola y entre las dos van leyendo un libro que se titula La muchacha de los cabellos de lino. Es un título de un preludio de Debussy. Y estas dos mujeres, la amistad de estas dos mujeres construye una tercera historia. ¿Historia de amor y romántica también? Sí, el amor está muy presente. El amor que se tiene y el que se ha perdido, los dos.
Marian, se habla aquí de los libros, en otras obras apostaste por la música, por ejemplo, Sí, ¿no? cierto. Son dos de tus pasiones, diríamos, ¿verdad? Sí, sí, las dos cosas me hacen la vida más llevadera. Sí. ¿Por qué se refiere las crónicas que también he podido leer esta mañana de diferentes medios de comunicación? Se habla de la defensa de esa Europa cultural. ¿Qué idea quieres reflejar con ello en este momento, ¿no? de crisis también en nuestro país y en Europa Sí. y en el mundo, ¿no? Cierto. Esta novela es un homenaje a la lectura, sobre todo, a la importancia de las palabras. También es un recuerdo de aquella Europa de la primera mitad del siglo XX que de repente la Segunda Guerra Mundial transformó y de alguna manera nos hizo perder, ¿no? El periodo de entreguerras fue un periodo muy creativo. Algunos capítulos de la novela ocurren en el París de los años 20, un París muy, no sé, muy cinematográfico, que todos conocemos, tanto de lecturas como de películas. Ese París en el que estaban los grandes escritores, los grandes músicos, los pintores de vanguardia, no sé, donde todo el mundo parecía haberse dado cita con una energía y una creatividad impresionantes, ¿no? Y ese punto de brillantez cultural contrasta con esa España de 1951, donde las necesidades son muy grandes, pero la cultura pasa a ser algo demasiado controlado, demasiado censurado y digamos, libre. de puertas cerradas. Sí. Sí, bueno, una Europa que ahora mismo, podríamos decirlo, está en declive, momento que pasará, esperemos, ¿no? Sí, pensamos que va a pasar, pero lo que no sabemos es lo que se va a caer con esta crisis, si se va a poder levantar de nuevo o cómo se va a poder levantar. Vamos a perder muchas cosas que a lo mejor no vuelven. Bueno, un libro para reflexionar, un libro bueno, pues con una historia interesante que hemos leído en partes a lo largo de estos días, un libro que ha gustado a las editoriales extranjeras, el público de fuera de nuestro país te mira directamente, ¿no, Marian? Sí, ha pasado una cosa curiosísima y es que antes de que el libro saliera en España había una gran demanda por parte de editoriales extranjeras pidiéndolo. Y bueno, a fecha de hoy hemos vendido los derechos a las principales editoriales europeas en países como, pues no sé, Italia, Alemania, Francia, Holanda, Polonia. Está siendo una novela muy feliz. ¿Y la vida cuando era nuestra? ¿Por qué elegiste ese título exactamente? Por una anécdota también. A veces las cosas aparecen con una pequeña semilla que es anecdótica y se convierten van creciendo, creciendo, creciendo. Pues una amiga mía, hablando de esta crisis, escribió un correo completamente contundente en una conversación por correo electrónico que manteníamos y me dijo, echo de menos la vida cuando era nuestra. Y yo le dije, Mar, tú vas a hablar por boca de uno de mis personajes, y efectivamente así fue. Ya no es nuestra vida. Bueno, la intentamos defender como podemos, pero hay cosas que nos están sacando de encima, ¿eh? Yo algunas no querría que me las quitaran. Marian, hay quien te compara también o te recuerda o, bueno, no sé, te sitúa, por decirlo de alguna manera, al lado del estilo de María Dueñas, El tiempo entre costuras, esa obra, bueno, pues tan conocida, que ha gustado tantísimo, ¿no? A ti cuando te acercan un poco a María Dueñas, ¿qué sensaciones te provoca, te agrada? Pues nadie se reconoce en las comparaciones, incluso en las físicas. Si nos dicen que nos parecemos a determinada persona, no pensamos que es cierto. Los demás lo ven, nosotros no lo vemos. Porque, bueno, puede haber, quizá la coincidencia es la aceptación del libro, bueno, eso puede llamar, la época, la ambientación de época, pues eso también. Pero la única que no va a encontrar parecido seré yo, seguramente. Bueno, María Dueñas y yo. Exacto. Los demás daremos nuestra opinión, ¿no? Sí. Efectivamente, Marian Izaguirre, que presentas esta tarde, ¿verdad? El libro en diferentes medios de comunicación también. Hablábamos al principio de todos los premios que has logrado a lo largo de tu trayectoria, que también eres, además de escritora, periodista, entre otras cuestiones. ¿Y el periodismo, cómo lo ves, Marian? Si hubiera que hacer una radiografía rápida. En un momento muy difícil, muy difícil. Y digo lo mismo, que no sé lo que se cae ahora, cómo se va a levantar después.
Nos quedamos con tus reflexiones, María Izaguirre. Éxito, como siempre, ya. Gracias, de verdad. Hasta Muchas pronto. gracias a ti. Nosotros seguimos adelante y nos vamos ahora de viaje con una escritora también y con una filóloga, como es Margarita Leoz. Creo que nos lleva a Soria. Bueno, lo cierto es que cuando pensaba en una recomendación para un viaje, pues recordaba viajes igual a países más lejanos, ¿no? A Canadá o a Francia, pero realmente luego pensando me gustaría recomendar una ruta que hice hace un mes, que fue una ruta por una provincia que tenemos muy cerca y que desconocemos bastante, o al menos yo la desconocía, que es Soria. Es una provincia que tiene muchos contrastes. Yo estuve durante 3 días recorriendo tanto zonas naturales como, por ejemplo, el cañón del río Lobos, que es un parque natural precioso. Se puede llegar en coche, dejando el coche en San Leonardo de Yagüe. Es un pueblo que luego baja una carretera hasta Ucero y a través de ahí podemos entrar, incluso con el coche, a esta zona. Al final, el cañón del río Lobos es un espacio natural como nuestras Foces en Navarra, que el río pues, ha tallado entre las piedras, una zona muy bonita también para hacer senderismo. Y otra zona natural en Soria que no debemos olvidar es la Laguna Negra. Desde Vinuesa se sube una carretera de montaña, unos 17 kilómetros, se puede dejar ahí mismo el coche y luego tenemos 2 kilómetros por una pista forestal muy fácil para recorrer hasta llegar a la Laguna Negra. Una zona preciosa, recomendada por Machado y que realmente impresiona ese antiguo glaciar con esos lagos. Yo recomiendo también hacerlo igual en esta época, en primavera, porque con el agua, con el deshielo, pues tenemos también al agua presente. Realmente también una zona muy turística, así que quizás evitar los días de verano o de fin de semana, a ser posible. También tenemos en la provincia otros pueblos muy bonitos, muy pintorescos para visitar, como pues, Berlanga de Duero, San Esteban de Gormaz, Burgo de Osma, que no es un pueblo, sino es una ciudad con su catedral, y también Calatañazor, que a mí me pareció realmente un pueblo pintoresco, como enclavado en una época medieval, donde reinaba el silencio, con unas ruinas de un castillo realmente precioso. Y para finalizar, pues yo iría a Soria capital y daría un paseo por el Duero hasta llegar a San Saturio, a la ermita de San Saturio, Excava de la Roca, y volver por el paseo de San Polo, del convento de San Polo, también un paseo muy machadiano y también con reminiscencias de Bécquer. No olvidar la mantequilla, los torreznos y muchas más cosas gastronómicas que podremos probar allí. Es martes y tenemos nuestra píldora de ciencia con la profesora química, profesora de Escolapios, profesora del Colegio Calasanz de Pamplona, María G. Fernández. ¿Qué tal, María G? Buenas tardes. Muy bien, Amaya, encantada de estar con vosotros. Además, vuestro cumple. Efectivamente, estamos con nuestro primer aniversario y a vosotros también os tenemos que agradecer, sin duda, a los científicos, a los investigadores químicos, físicos, mecánicos que nos acompañan cada martes y además nos sorprenden, porque llevamos 2 semanas de sorpresas con llamaradas Sí, y todo. ya sé, ya las he visto. Con el profesor Chumi también García, que bueno, nos ha deleitado. Y ahora nos vas a deleitar también con otra lección de ciencia. Bueno, la idea era que pudiéramos jugar con cosas que tenemos en casa, más o menos, que tienen un nombre científico un poco curioso. El nombre es polímero, pero nosotros, o la mayoría de la gente habitualmente en casa le llama plásticos. Pero son plásticos de los que absorben agua, porque todos pensamos en los plásticos como algo que, bueno, pues si yo echo aquí, algo duro, ¿no? Si yo echo en el no vaso absorbente. agua, no se va a mojar Eso el vaso. Es, bueno, pues no, hay plásticos que hacen justo lo contrario. Ah, perfecto. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos los utensilios de hoy, ¿no? Vamos a ver si conseguimos hacer cosas. Bueno, que luego tenemos hasta un pueden hacer dodot. los chicos. Es que vamos a empezar por ahí. Bueno, perfecto, Mira, vamos. A ver. Un dodot o un pañal, ¿vale? Es algo que todos pensamos que de plástico no tiene nada, pero dentro... Eso parece, ¿no? Sí. Así bueno, a la plástico vista. igual la parte del velcro, Eso, ¿no? a las gomitas, pero luego por dentro hay muchas más cosas. Yo invito a que la gente en casa haga prueba de hacer lo que voy a hacer yo. Perfecto. ¿Vale? Bien, en los Lo dodots... vemos bien, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí, ¿no, ¿Se ve? compañeros? Sí, Mira, correcto. dentro de un pañal normal
hay muchos plásticos, ¿vale? Hemos dicho la gomita, hemos hablado del velcro, pero dentro hay uno muy curioso. Es un plástico que sale en bolitas. La parte de abajo del plástico, no sé si verá la cámara, ahora lo iremos sacando, sí, yo creo que ¿vale? sí, ¿no? Tiene una especie de granulado. A ver. Dentro del pañal. Va llenando el vasito. Estoy vaciando solamente la mitad de un pañal. Ahora las madres y padres que están cambiando a los niños, a ver qué nos cuentan, ¿no? Mira, dentro de los pañales, los fabricantes de pañales meten varios plásticos para hablar de manera más o menos común. Uno muy curioso es este de aquí. Esto se llama poliacrilato de sodio. El poliacrilato de sodio es un polímero que lo que hace es absorber el agua. Es capaz de absorber unos cuantos cientos de veces su peso. Vamos a ir llenando de agua esto para que vean los televidentes que nos ven hoy qué cosas se pueden hacer. Bueno, por lo pronto aquí, como ves tú, hay muy poquito. Muy poquito. Bueno, pues esto es capaz de absorber. Es agua destilada que he metido yo por tenerlo a mano y porque como tiene el chorrito el frasco es un frasco especial. Bueno, quiero que veas cómo es capaz de beber esto agua. Se la ha bebido. Impresionante. Pero vamos a ir añadiendo más para que veas la cantidad de agua que es capaz de beberse esto, ¿vale? Venga, te dejo a ti para que ¿Y cómo se llama esto exactamente? Es poliacrilato de sodio. Poliacrilato de sodio. Sí, con esto se hacen los pañales de los adultos, estos pañales grandes de enfermos. Sí, para las personas mayores. Eso, se utiliza para eso. Se utiliza también para hacer nieve artificial, que luego haremos nieve artificial. Curioso. ¿Vale? Y lo que tiene de bueno es lo que decíamos, bueno, que lo hemos revuelto y entonces pero no se cae, un poco, ¿no? ¿Vale? Es un plástico que es capaz de absorber agua. En vez de repelerla, la absorbe. La absorbe. Sí. Y esto, bueno, vamos a llenarlo de agua para que arriba. Mientras vamos haciendo otras cosas, nuestro amigo se la vaya bebiendo, porque ya te digo que es capaz de beber más de 100 veces su peso. ¿Vale? Más de 100 veces su peso. Podríamos llenar el vasito, y esto en el cole lo suelo hacer con los chavales, los pequeñajos que siempre tienen curiosidad por las cosas. Bueno, lo vamos a dejar ahí para que veas. Mira, se utiliza, el plástico es este en concreto. ¿Vale? Vamos a coger aquí un vasito y vamos a ver cómo utilizan esto, por ejemplo, en el cine, porque esto es un plástico. ¿En el cine? En el cine utilizan esto mismo para que parece sal, así visto, parece sal. No se debe parece sal fina. No se debe de comer, pero esto forma lo que es la nieve artificial. ¿Vale? Si te fijas, va cogiendo agua, ¿vale? Y forma nieve. Esta es la nieve artificial de las películas. Cuando vemos un día soleado, lleno de nieve, poliacrilato de sodio. Es lo mismo que los pañales, ¿sí? Lo mismo. Podemos añadir un poquito más y lo que va a hacer es, va cogiendo el agua, en vez de repelerla, la absorbe. No sé si ven las cámaras, ¿vale? La absorbe y lo que hace es formar, en este caso, nieve. ¿Vale? Bueno, este es el milagro de las películas, ¿no? Es una textura además muy blandita, ¿no? Lo curioso de esto, ¿vale? Es que si uno lo pone a secar, la gente de normal, una vez que ha usado esto, además esta consistencia pasa de aquí a esto que es una especie de gel, que es la sensación que los adultos habremos notado alguna vez cuando cogemos un pañal cargadito. Bueno, pues esto si se mete al horno a 100 grados, se evapora el agua y vuelves a tener lo mismo. Puedes volver a reutilizarlo las veces que quieras. Perfecto. ¿Vale? Bueno, tenemos ya la nieve artificial. ¿Qué más? Bien. Has traído también otros frascos, otros plásticos que se usan y que también se disuelven en agua, porque estamos acostumbrados a que sean, lo normal es que no se disuelven. Esto no es otra cosa que la cubierta de... La cápsula. Las cápsulas de los medicamentos. Son gelatinas. Las gelatinas son polímeros naturales, son plásticos. De hecho, la sensación, cuando coges uno de estos, el ruidito es de un plástico, ¿vale? Pero esto se disuelve en agua. Necesita a veces un poco de la acidez de nuestro estómago para acabar de destrozarse o de digerirse, pero esto también es un polímero de los que se disuelve. Muy bien. Y hay algunos polímeros que se venden en las tiendas de Toda 100 que te invito a que experimentes. A ver, cuéntame. ¿Qué ves ahí? Pues yo veo agua. ¿Sí? Mete la mano. Bueno, no me va a pasar nada. Hay un fantasma. ¿Ah, sí? Sí. Ay, Dios mío. No me atrevo, que no muerde. ¿Seguro? Prueba. Ay, por Dios. Mete la mano. ¿Has visto algo? ¿Has notado algo? Sácalo. Ya está. Mira, es una pelotita, ¿vale? En realidad era una pelotita chiquitita, de este tamaño. ¿Vale? A ver. De este tamaño. Que tiene vida propia, Mariaje. Alguna de colores, ¿vale? ¿Esto era una pelotita? Esto era una pelotita un poquito más grande que esto. Sí, ¿vale? Esto es como una cuenta, ¿no? Como una especie de cuenta, collares. ¿vale? Sí. Bueno, los espectadores
verán que son chiquiticas. Sí, Era sí. un poquito más grande que estas, la he metido en agua y lo que hace es absorber. Es otro plástico, otro polímero Ajá. diferente, se llama O sea, poliacrilamida. de verdad, Mariaje, que esto Se ha convierte transformado en esto. eso. Lleva día y medio en agua. Si lo dejo más rato, para mañana está formada una esfera entera Increíble, grande. ¿no? Eso sí que lo voy a hacer en casa, ¿eh? Pues esto lo puedes hacer muy fácil. ¿Pero En cómo las se tiendas puede? de todo a 100 Ajá. venden unas bolsitas como estas Sí, que se utilizan sí. para hacer estas bolitas de colores que se colocan en los jarrones. Sí, sí, ¿vale? sí, eso es de adorno, Sí, lo único que hacen es absorber el agua y como prácticamente de aquí a esta forma que tú has visto aquí, todo la diferencia de tamaño es de al agua, el color no se nota y cuando yo la meto aquí dentro, vamos a volver a meterla Sí. dentro para que lo vean los telespectadores, parece que desaparece, Que ya no desaparece, está. efectivamente. Pero es que lo que estamos viendo es Es que increíble. tengo algo con el mismo índice de refracción que el agua, entonces no se ve. Si meto la mano, lo puedo sacar, pero Esto- si no, no muy, se ve. muy curioso el experimento. Sí. Mariaje, ya se nos acaba el tiempo. No sé si tenemos unos nada, lo dejo segunditos aquí. más o dejamos esta... Para que la A gente ver. vea, en casa se puede hacer esto mismo ¿Sí? comprando las bolitas estas, pero en color transparente. ¿vale? Ajá. Y son bolitas que valen muy poquito. Sí. ¿vale? Y además no son tóxicas. Claro, Para y nos jugar queda con los así, ¿no? Y nos críos, quedan bolitas la sensación es que transparentes. no tengo nada, pero dentro hay un montón de bolitas. Ahí lo Bueno, ves esto tú. va a dar un susto a alguien estupendo, ¿no? Sí. Mariaje Fernández, la verdad, un placer, ¿eh? De nada, Píldora de encantada. ciencia, hoy con los plásticos y las diferentes posibilidades que tienen, ¿no? Eso es. Gracias, profesora. Hasta pronto. Encantada, ha sido Gracias, un placer. de verdad, un Que placer. cumpláis otros tantos. Gracias, y que vosotros sigáis en el programa. A ver. Ojalá, ¿eh? Es un placer, de verdad. Vale. Mariaje Fernández, profesora y química, profesora del Colegio Escolapios de Pamplona. Ricardo Beitia nos está esperando ahora en el plató de informativos, sorprendido, sin duda, con estos experimentos. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? Muy buenas tardes. Vas a ver la primera ocupación de un piso propiedad de un banco que se produce en Navarra. La plataforma de afectados por la hipoteca lo llama Realojo. El afectado fue desahuciado de su vivienda en 2008 por impago de la hipoteca y ahora, sin capacidad siquiera para hacer frente a un alquiler, ocupa este otro piso propiedad de la misma entidad financiera que lo dejó hace 5 años en la calle. Y hoy hemos visto a la presidenta Yolanda Barcina aventurar datos de cómo va a evolucionar la economía de Navarra este año. Anuncia que la recesión está dando sus últimos coletazos y que la caída se va a ir ralentizando este año. Dice que van a ser necesarias más reformas y que el próximo año Navarra crecerá. Barcina, que ayer anunciaba una importante reforma en las empresas públicas y que se ha mostrado decepcionada con el rechazo a su propuesta de reparto de trabajo en la administración. Por cierto, también en la Cámara de Comptos, cuyos representantes han comparecido hoy en el Parlamento, ha ofrecido dudas sobre la propuesta para auditar el patrimonio de los cargos públicos. Dice que podría exceder las competencias del órgano fiscalizador y que incluso chocarían con la Constitución. El gobierno, que ha sido condenado para indemnizar con más de €500.000 a una paciente que sufrió secuelas por legionela, si recuerdas, tras el brote detectado en el edificio de Economía y Hacienda de Pamplona en el año 2006. La sentencia puede ser recurrida, de hecho está siendo estudiada para recurrirse ante el Supremo. Y en Miranda de Arga han comenzado las obras del nuevo trazado que salvará el tramo de carretera que se hundió, si recuerdas, el pasado 5 de abril debido a las lluvias. La nueva vía podría estar transitable para vehículos en un mes. Y en deportes, Osasuna ha vuelto al trabajo tras disfrutar de 2 días de fiesta. La plantilla ha retornado algo más tranquila tras la victoria ante el Getafe y el resto de resultados que este fin de semana sí que acompañaron. Tras la final del sábado toca pensar en la siguiente en Granada. Y esta imagen hay que tenerla muy presente porque a las 10 de la noche comienza un programa especial en esta casa donde vamos a contar todo lo que se ha hecho a lo largo de este primer año de Navarra Televisión. Hace un año que echamos a andar, Amaya. Y qué recuerdos, ¿eh? Bueno, pues todo esto a las 10 de la noche, por supuesto, en este programa especial que estamos preparando y, por supuesto, la información, como siempre, puntual a las 8:30 con Vera Villafranca. Que pases una muy feliz tarde. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Día interesante, importante también para nosotros y de agradecimiento hacia ustedes. Por supuesto, nos despedimos. Ya ven, yo llevo en la mano estas bolitas que me ha dejado la profesora María José Fernández para hacer ese experimento y mañana igual lo traigo al programa o pasado mañana, ya lo veremos. Gracias por estar ahí. Mañana, si quieren, estaremos aquí a las 4:03 aproximadamente. Que disfruten. Adiós.